Hola, nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy vamos a tratar el tema del hacinamiento en las cárceles. Bueno, identificando el problema, podríamos decir que este toma lugar cuando se excede la capacidad máxima de ocupación de presos respecto a los para los que fue diseñado. En este caso, esto surgió debido a la poca atención que el Estado le prestó a este sector. También es importante resaltar que si bien esta no es una problemática que surgió a raíz del COVID-19, sí se ha magnificado y se ha hecho mucho más visible a partir de este. Bueno, ahora vamos a hablar de qué consiste el problema. El problema gira en torno principalmente al hecho de que como consecuencia del hacinamiento los presos son expuestos a situaciones precarias, con una deficiente prestación de servicios básicos y demás atenciones. Desde hace muchos años se ha presentado un gran déficit presupuestal y de recursos que son destinados para este sector, impidiendo una mejora en la calidad de la vida y colapsando el sistema carcelario dentro del país. Ahora vamos a hablar de cómo se ha materializado esto hoy en día en la realidad. A pesar de que este no es un problema actual, sí se ha hecho muy visible con el COVID-19 debido a la incapacidad que hay en las cárceles para mantener un distanciamiento social, aumentando mucho más el déficit que ya existía. Como solución, el Estado simplemente planteó aislar las cárceles, privando a los presos de ver a sus seres queridos y deteriorando aún más su salud mental. Esto dejándolos desabastecidos debido a que eran los familiares quienes suplían a los presos de bienes, ya que el Estado no lo hace. Para comienzos de la pandemia, en marzo de 2020, el índice de hacinamiento carcelario se encontraba en el 51,2%. Y esto, sumado a la prohibición de visitas y el poco interés por parte del Estado, dio lugar a un sinnúmero de protestas, lo cual generó visibilidad y atracción hacia los medios. Los presos, quienes son las principales víctimas, además de verse expuestos a contagios masivos dentro de las cárceles, tal como se ve en la de Villavicencio, también han perdido la vida en protestas, tal como ocurrió en la cárcel La Modelo, donde 24 personas fueron masacradas en manos de agentes estatales. A continuación se presentará el problema del hacinamiento en cárceles en cifras. La primera pregunta que planteamos es ¿cuál es la tasa de encarcelamiento en Colombia? Para lo cual nos remitimos al informe estadístico del IMPEC del año 2019, en el cual se puede ver que la tasa de encarcelamiento en Colombia se ha mantenido casi constante entre los años 2013 y 2019. Sin embargo, la población reclusa intramural representa en todos los años más del 50% de la población reclusa en todas las modalidades. La siguiente pregunta que nos interesa responder es ¿qué población está en las cárceles? Para lo cual, en esta gráfica podemos ver que la gran mayoría de la población se encuentra entre los 30 y 54 años y que el nivel de escolaridad de la gran mayoría de los reclusos es inferior al bachillerato. La siguiente pregunta que nos interesa responder es ¿cómo ha sido la inversión en el sector carcelario en Colombia? Para lo cual, en esta gráfica podemos ver que la inversión se ha mantenido baja, a excepción del año 2008, pero lo más interesante es que la gran mayoría del presupuesto para el sector penitenciario, el 41% se va en gastos de personal, mientras que la inversión solo representa el 14%. Finalmente, observaremos las cifras de hacinamiento entre los años 2004 y 2014, en donde podemos ver que para todos los años la población promedio ha sido superior a la capacidad promedio de las cárceles, incluso llegando a hacinamientos del 50%. A continuación vamos a revisar el rol del Estado durante la pandemia. Como primera medida vamos a verificar qué es lo que ha hecho el Estado en realidad. Eh, Primero que todo destacando que el COVID-19 ha hecho que el hacinamiento carcelario pase a estar en primera plana de la agenda nacional, siendo un problema que ya existía anteriormente, pero que la pandemia junto con las condiciones que digamos la pandemia misma implica ha hecho que esto aparezca en primera plana nacional. La Procuraduría solicitó incluso la emergencia carcelaria durante la pandemia y las investigaciones de la Defensoría del Pueblo ya marcaban que se necesitaba hacer una reforma o verificar opciones para las cárceles en Colombia. Las acciones del gobierno como primera medida fueron expedir el decreto 546 de 2020 con el fin de deshacinar las cárceles en medio de la pandemia. Ya vamos a ver un poco más en qué consistía las acciones que permitía el decreto. Y el IMPEC o las cárceles solo estaban recibiendo condenados, no solamente personas con medida de aseguramiento, sino ya condenados, lo cual redujo el hacinamiento a un 23%, que igual sigue siendo un número
bastante alto. Enseguida vamos a verificar qué podría o qué debería mejorar el Estado y por qué. Como lo comentábamos, el decreto que expidió el gobierno buscaba deshacinar las cárceles a través de trasladar personas a sus domicilios de acuerdo a las condiciones de salud preexistentes que en caso de un contagio de COVID pudieran llegar a complicar su estado de salud o de acuerdo a la gravedad del delito también. Sin embargo, en este mismo decreto existen muchas exclusiones y muchas restricciones que impiden que el decreto cumpla con el objetivo inicial, que era deshacinar las cárceles. Entonces, esta es una medida que el gobierno obviamente podría mejorar, y asimismo el decreto no especificaba la diferencia entre personas ya condenadas y personas con medidas de aseguramiento, por lo que personas que no habían sido declaradas culpables o no han sido declaradas en realidad siguen estando en las cárceles. También hemos verificado, queríamos mencionar cuáles van a ser las condiciones de higiene en las cárceles, debido a que estas personas que están en detención domiciliaria obviamente deben volver a la cárcel, y cuáles van a ser las condiciones en las que ellos puedan regresar a la cárcel. Finalmente quisimos revisar unas reflexiones sobre el rol del Estado. En lo primero o en primera medida, las condiciones carcelarias, revisar el sistema carcelario. En segunda medida, el rol de la justicia, digamos, este tema de las medidas de aseguramiento, de las condenas, hace que se ocupen más las cárceles. Como tercer punto, la pandemia es la que está visibilizando más este problema que ya existía. Como cuarto punto, la solución del gobierno, que está llena de excepciones, es lo que dificulta aún más eh, que las medidas sean exitosas. Y como quinta medida, de dónde puede salir el dinero, de dónde se pueden financiar las condiciones de higiene, las condiciones médicas que requiere una cárcel para recibir nuevamente a las personas que pudieron salir en detención domiciliaria. Rol que cumple el Estado en este problema, vamos a ver algunos otros actores sociales que se ven involucrados. En este caso vamos a hablar específicamente de las familias, de todos aquellos que están privados de la libertad. Las familias, aquellas personas que velan por el bienestar de sus seres queridos, que están en este momento pues en circunstancias muy complicadas. Además podemos ver que este problema viene desde antes de lo que es la pandemia. En esta imagen de la esquina superior izquierda podemos ver cómo incluso en la candidatura anterior se presenta estos reclamos ante el gobierno para que por favor ponga atención a lo que está sucediendo en las cárceles del país. Estas personas siempre van a estar presentes para sus seres queridos, pues tenemos que ver a los presos como seres humanos. Hay una vida detrás de cada una de esas personas que está privada de la libertad, que cometieron errores, sí es cierto, y que pudieron ser graves, sí lo es, pero igualmente son personas que merecen vivir con dignidad, merecen tener un acceso a la salud y merecen tener una vida digna en estos momentos. Los presos también son padres, son madres, son hijos, son hermanos, son esposas, son familiares de, de seres que todavía los quieren, y detrás de cada preso hay una familia, hay unos amigos que todavía se preocupan por ellos y que todavía eh, buscan que sus seres queridos, a pesar de haber cometido errores, puedan vivir de forma digna. Y eso es lo que ahorita no está sucediendo en las cárceles del país. De marzo a septiembre se ha bajado el porcentaje de hacinamiento en las cárceles, sin embargo, aún existe un porcentaje muy alto de hacinamiento en las cárceles, y todas estas personas, todos estos familiares, ahorita se les restringe las visitas a ver a sus seres queridos, lo cual los afecta tanto a ellos como a los mismos presos en temas psicológicos. Esto también va de la mano con que hay un miedo en ir a las cárceles, hacer la visita a sus seres queridos, puesto que pues si tienen hijos, digamos, pues estos se pueden contagiar, y las condiciones en las que están son muy precarias. Entonces nos toca ver también estas son también personas que son importantes, son una vida y que tienen detrás mucho más que esto. Por eso es importante
tenerlos en cuenta y no dejarlos a un lado. Teniendo en cuenta la investigación realizada y los temas vistos en clase, construimos el siguiente plan de cambio con una duración de 2 años. En un primer lugar, planteamos que colectivos de familiares y conocidos de la población carcelaria exija protocolos de bioseguridad dentro de las instituciones para garantizar un buen cuidado de la salud, lo que abarca una buena alimentación, condiciones de salubridad y acceso a agua potable. De igual manera, es importante que sean informados de la situación actual de la pandemia. Esto se podrá lograr con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como el movimiento Cárceles al Desnudo. En segundo lugar, dar inicio a una movilización y denuncia en las calles encabezada por agrupaciones de familiares y seres cercanos con el fin de visibilizar la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. De este modo, se ubica el delito en la agenda pública mientras exigen un trato digno. Luego, exigir un acompañamiento integral dentro de las prisiones para que expertos les den apoyo psicosocial, se abran espacios de construcción de proyectos de vida y, en especial, se garantice un contacto continuo con los familiares bajo las medidas de seguridad. Esto es elemental, pues estas visitas abastecen de bienes a los encarcelados y contribuyen a su salud mental. Esta sería una iniciativa de los colectivos con ayuda de organizaciones no gubernamentales. Más adelante, como medida transitoria, se exigiría un aumento en la infraestructura encarcelaria para garantizar el distanciamiento social y condiciones básicas de salubridad. A medida que pasa el tiempo, las tensiones creadas con las denuncias en las calles harán el camino para cambios dentro de la Constitución Nacional y así trabajar en la construcción de políticas que mejoren la calidad de vida dentro de las cárceles. En un último lugar, empezar a formular alternativas de pena que aporten a la mejora de calidad de vida del incriminado, para generar un cambio en su conducta y así apuntar a las formas de injusticia social y económica que conllevan a los encarcelados a cometer actos en contra de la ley. Estas estrategias tienen como fin plantear una relación de afecto y de cuidado con quienes son privados de su libertad, siendo considerados como una vida digna cuyos derechos deben ser protegidos. Para abordar el problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia en la situación actual debido al COVID-19, primero supone generar conciencia de la existencia e importancia de dicho problema en cuanto a garantizar las condiciones adecuadas en las cárceles del país para evitar la propagación del virus. Segundo, abordar el problema desde una perspectiva de violación a derechos humanos fundamentales de quienes se encuentran en dichos establecimientos. Para ello, nuestro rol podría ser en cuanto a visibilizar el problema mediante campañas difundidas en redes sociales y generando conexiones, por ejemplo, con organizaciones como de justicia. Para la resolución del problema y la transformación de la realidad de quienes se encuentran en crítica situación debido al hacinamiento y, por lo tanto, con un alto índice de infección de COVID-19, desde nuestras disciplinas, diseño, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería química e ingeniería de alimentos, podemos primero buscar la prevención de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 mediante implementación y enseñanza de protocolos de bioseguridad y autocuidado. Buscar alternativas para aliviar el déficit presupuestal que conlleva tener instalaciones inadecuadas, disminuir la tasa de encarcelamiento y aumentar el nivel de escolaridad. Igualmente, para la situación de falta de agua potable, podemos proponer la construcción de sistemas alternativos de potabilización de agua de acuerdo con las necesidades y ubicación de las cárceles en el país.